Dios te bendiga, hermanos. Está un Salmos en el Salmos capítulo 1. Salmos 1, ¿verdad? Un salmo muy conocido, donde habla del justo y los pecadores. Pero también este salmo tiene una enseñanza tan profunda. Tiene una enseñanza que nos guía, que nos advierte también, ¿verdad? Que nos dice el camino de lo justo, pero también nos dice el camino de los pecadores. Este salmo tiene una enseñanza muy grande. También este salmo nos enseña sabiduría de Dios. Un hombre sabio, una mujer sabia, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios. Se deja guiar por el Señor, por el Espíritu Santo. Fíjate, dice el Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en quién? En consejo de malos. ¿Con quién nos estamos juntando? ¿O en quién estamos confiando que de verdad no nos está ayudando en nuestra vida espiritual para nada? ¿Con quién nos estamos dejando aconsejar? ¿Realmente estamos confiando en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo de Dios? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Wow. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ni en silla de qué, de burladores, de encarnecedores. A los que acusaron a nuestro Señor Jesús. Los que lo miraron en la cruz. Y pasaban ahí a un lado y le decían, hey, bájate, hey, si tú eres. Y empezaban a encarnecer, a burlarse de él. Fíjate, nosotros tenemos que aprender a ser mujeres, hombres de Dios, que no se sienten en silla de encarnecedores. Que no seamos burlones, ¿verdad? Sino que, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Hay un trabajo para nosotros y es que la palabra de Dios sea una delicia para nosotros, sea ese alimento diario para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra alma. Que la palabra de Dios sea una delicia para nosotros. Que ahí busquemos refugio, que ahí busquemos respuesta. ¿Para qué? Para el matrimonio, para ti mismo. Estás sintiéndote mal, estás sin fuerzas. Aquí la palabra de Dios dice que la ley de Jehová, la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y no solo eso, sino que la meditemos día y noche. O sea, que sea mi delicia, que yo la coma, que sea ese pan diario, ese alimento que necesita mi alma, que necesita mi espíritu para seguir el día a día, para terminar ese día, ese labor, ese trabajo que tuve todo el día, terminarlo en victoria, terminarlo, ¿verdad? Honrando siempre el nombre de Dios, con nuestro trabajo, con lo que hagamos para el Señor. Por eso dice que en la ley de Jehová está que es su delicia. ¿Qué te gusta? Porque muchas veces rechazamos la palabra de Dios porque tomamos lo que nos conviene, lo que queremos,
lo que no nos saca de nuestra comodidad. Porque ya si nos saca de la comodidad, pues ya, yo te voy a decir una cosa. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios nos confronta. Cuando estamos en la palabra de Dios, que la palabra sea nuestra delicia, déjame decirte que el Señor ahí nos habla por medio de su palabra. Y luego tú la meditas. ¿Cuándo? De vez en cuando. Allá a la larga. Una vez a la semana. Porque fue el sábado, el domingo. O el viernes, no sé. Cuando te reúnas. Sin embargo, dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Quién? Ese varón bienaventurado. Ese varón bienaventurado que está empezando a hablar el Señor, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿qué pasó con ese varón? ¿Por qué no anduvo en consejo de malos? ¿Por qué no estuvo en camino de pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios fue su delicia. Fue su delicia. A pesar de los problemas, las dificultades, las necesidades que podemos cruzar el día a día, ese varón del que habla la palabra, por causa de que la palabra fue su delicia y meditaba día y noche, dice la palabra de Dios, será como ¿qué? Como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Es que todo lo que haga y lo que hace, dice, prosperará. Prosperará. Este salmo nos está enseñando, nos está guiando como mujeres de Dios, como ese varón de Dios, como ese joven de Dios, nos está hablando, nos está exhortando, nos está animando y nos está dando la guía de qué forma podemos ser varones, mujeres bienaventuradas, bendecidas en el Señor. Esa bendición, ¿verdad? Que seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, frescos, que demos fruto en su tiempo y que no caiga la hoja, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque todo lo que haga esa persona prosperará, porque Dios está con él. Aquí el Señor nos está enseñando, direccionando el camino y nos muestra el justo y los pecadores. Y nosotros somos justificados por medio de la sangre de Cristo, porque Él es justo. Y por medio de Él nosotros somos justificados si lo hemos aceptado en nuestra vida, si hemos creído en Él como nuestro único Señor y Salvador. Somos justos por medio de su sangre, no por nuestros hechos, sino por medio de Él, por los méritos de Cristo. Y nos da esta guía al Señor, esta guía que nos conviene ser de los que meditan en la palabra día y noche. Pero también nos enseña el camino de los malos. Cuando no obedecemos, cuando nos torcemos, cuando decidimos hacer las cosas siempre a nuestra manera. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Wow. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Fíjate, mas Jehová, porque Jehová conoce el camino de los justos. Solo, hermano, hay un camino, fíjate. Hay dos caminos. O tomamos el camino de la vida, la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente ese camino nos lleva al Padre. Solamente ese camino nos da la vida eterna por medio de la sangre de Cristo. Solamente. Pero hay el camino de muerte. Está la vida, dice la palabra, y está la muerte. Pues toma el que tú quieras. ¿Cuál quieres? ¿El de la vida o el de la muerte? ¿El de los justos o el de los pecadores? El Señor nos deja tomar esa decisión. Y Él es tan fiel y bueno que quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Todos. Tengamos esa oportunidad de conocerlo, de aceptarlo, de tomar ese camino del justo, del que habla este Salmos 1. Esto es una bendición, porque el Señor dice que conoce el camino de los justos. Él conoce nuestro caminar por medio de Cristo. Así que te invito a que reflexiones en este Salmos capítulo 1. Este salmo donde nos enseña, nos instruye, ¿verdad? Lo que nos conviene. ¿Qué fruto da un varón verdadero de Dios? ¿Qué fruto damos nosotros? Y dice que no anda en consejo de malos. Dice la palabra de Dios que medita en la palabra día y noche. Y eso da fruto de lo que habla, cómo hablamos, cómo pensamos. La palabra de Dios es verdadera. Así que te invito a que reflexionemos en esta palabra donde el Señor nos habla de la bendición del varón que no ande en consejo de malos, que no se siente en silla de escarnecedores, que no seamos de los que se burlan, de los que están siempre hablando mal del prójimo, sino que empecemos a escudriñar la Escritura, a que la Escritura sea nuestra delicia. La escritura sea algo que nos dé ese sabor dulce, que nos haga más dulce que la miel, dice la palabra. Que sea así la palabra de Dios en nosotros, en nuestra vida, pero que la meditemos día y noche. ¿Qué vamos a meditar si no leemos la palabra? Si no la escudriñamos, si no la tomamos en serio, si no la vivimos, si no la meditamos. ¿Qué vamos a meditar si no buscamos la palabra de Dios? Vamos a estar meditando nomás en problemas. Vamos a estar pensando nomás que me falta para un pago. Ay, me falta aquí. Ay, no puedo. Ay, mira que el niño, mira que aquel. Entonces siempre esa va a ser nuestra meditación. Por eso es bien importante de que nos llenamos cuando nos despertamos, cuando nos dormimos también. Porque dice la palabra que medita de día y de noche. O sea que es bien importante de qué nos alimentamos, de qué nos llenamos en la mañana y de qué nos llenamos en la noche para meditar en la palabra. Porque si nos acostamos enojados, si nos acostamos disgustados, si nos acostamos solamente viendo lo que no nos conviene, entonces eso vamos a estar meditando. Vamos a estar toda la noche meditando en problemas, dificultades. Sin embargo, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces ahí meditamos
Y ahí el Señor nos da la fortaleza y nos da la guía, la respuesta, el descanso que solamente Él nos puede dar. Así que nos conviene ser de los que meditan en la palabra de Dios, porque hay fruto, porque hay crecimiento, porque vamos a ver en nuestra vida que vamos a estar como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Va a haber fruto en tu vida espiritual. Y Dios es tan bueno que dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo va a ser añadido. Así que no te preocupes si estás buscando de Dios, si la palabra de Dios es tu delicia, si estás meditando día y noche en la palabra, en Él, en su presencia, déjame decirte que ahí vamos a descansar en Él y confiar que vamos a dar fruto. Espera el fruto de Dios, espera en tu vida, ¿verdad? Así que te mando un saludo, hermano, y que Dios te bendiga grandemente, poderosamente, y todo lo que estés pidiendo al Señor, esa oración, eso que tú has puesto en las manos del Señor, sigamos confiando, sigamos adelante como siervos de Cristo verdaderamente, que la iglesia de Cristo siga caminando, ¿verdad? Así que seamos esos varones, mujeres bienaventuradas, bendecidas en Cristo. Bendiciones.